muy bien. El gran principio de la administración de Dios, hermanos míos, que estamos viviendo continuamente sus efectos y nosotros no nos estamos dando cuenta. Nosotros no sabemos cuánto estamos perdiendo como iglesia y cuánto pierde la sociedad alrededor nuestro cuando nosotros fracasamos como administradores de Dios. ¿Ya? Son fracasos que se dan debido a que nunca hemos tomado en serio eso de administrar lo que es de Dios. Y fíjense que eso que decía ahora acerca de la gracia es aplicable a esto, ¿no? Nosotros no entendemos que cualquier cosa que tengamos como bienes no son bienes nuestros, porque no nos pertenecen. Le pertenecen al único que es dueño, y el único dueño de todo es Dios. Y poder entender que administramos lo que no es nuestro, hermanos, requiere una disposición actitudinal, un nivel de compromiso en donde aceptamos que nuestro trabajo, que decimos nosotros el trabajo que yo hago para garantizar mi bienestar, mi estabilidad, para garantizar mi futuro desde el punto de vista material, económico. Todo eso que yo hago desde esa mentalidad, hermanos, se estrella contra la realidad del presupuesto de Dios y pudiendo recibir mucho más en muchos campos, mucho más de Dios que lo que nosotros gestionamos con esos esfuerzos nuestros, con esa disposición de lucha y de trabajo para garantizar nuestro bienestar. Nosotros podemos conseguir. Fíjense que nos esforzamos mucho y de hecho las cosas medio resultan. Y no entendemos que en el presupuesto Dios quiso darnos mucho más. Oigan lo que estoy diciendo. Dios quiso darnos mucho más. Pero cuando vamos a ir rindiendo cuentas en el programa de Dios, sin que seamos conscientes de que nos están pidiendo cuentas, ¿ya? Porque en los procesos nosotros somos probados, ¿ya? Y la idea de ser probado no es simplemente la idea de a ver si aguanta o no aguanta, sino la prueba es confirmar dónde estamos, acorde con lo que Dios está esperando de nosotros. Y hay momentos de la vida en que esas pruebas llegan y el resultado es un déficit, porque Dios nos está preguntando por lo que nos dio y las cuentas que terminamos haciendo demuestran que nosotros usamos equivocadamente todo lo que de Dios recibimos. Entonces comienzan esos procesos de la ley administrativa de Dios. Al que tiene,
se le da más para que tenga más, pero al que cree tener y no lo trabaja o no se dispone para desarrollar las posibilidades del logro, aún eso que cree tener o eso que dice tener, se le quita. De modo que comienza un proceso de pérdida, que va avanzando con los años hasta que la persona ya termina careciendo de lo mínimo para, digámoslo así, sostener una razón de ser existencial como siervo de Dios, porque ya no hay nada que se le permita administrar, y en los términos de la parábola, la orden es: a ese siervo malo y negligente, échenlo en las tinieblas de afuera. Es decir, ni siquiera puede conservar el lugar. Y no hablo de un lugar religioso, hablo de un lugar espiritual. No lo puede conservar. ¿Por qué? Porque no encontró nunca los caminos que lo llevaran a ser productivo lo que Dios le entregó en sus manos. Por eso ustedes van a leer las historias bíblicas donde esa idea se evidencia. Observen ustedes en Mateo 13, yo creo que nosotros mencionamos esta de Mateo 13 hace 8 días, ¿no? Mateo 13, del versículo 10 Mateo 13. Recuerden lo que mencionábamos de esta experiencia de los discípulos pidiéndole a Jesús claridad, porque Jesús les habla por parábolas al pueblo y no les deja ver la explicación de fondo de las parábolas, sino que les deja la parábola. Y la razón es porque perdieron derechos, porque es un pueblo que no importa la claridad que les den, es decir, no importa el talento de revelación que Dios les dé, los argumentos, las poderosas razones, porque lo que hace al pueblo grande, al pueblo de Dios, es el poder de la iluminación. ¿Recuerdan el texto que leíamos de la carta a los Hebreos, cuando dice el escritor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿ya?, vuelvan a ser como levantados o vuelvan a ser restaurados, crucificando de nuevo al Señor Jesucristo. Es decir, es imposible que ellos, los hebreos, que nunca asumieron responsabilidad de administradores, porque ellos fueron un plan, un programa. El pueblo hebreo, el pueblo israelita, fue un programa de Dios y les entregaron a ellos la administración de la salvación del mundo. Y ellos se engolosinaron y se encerraron en sus ideas, en sus avaricias, en sus codicias y en todo el juego de sus prejuicios, desconociendo el valor de los demás y solo aprovechándose de ellos para sacar ventaja económica, que fue lo que molestó a Jesús en el templo.
Recuerde que Jesús en el templo, cuando tiró al piso la mesa de los cambistas y se enfrentó a toda esa gente en su mercado dentro del templo, la explicación que él dio es que está escrito: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Es decir, el templo debe servir como territorio para que todo el mundo fuera y encontrara la salvación de Dios, los recursos de Dios. Y ellos se dedicaron a sacar provecho a través de su negocio de cambio de monedas, un negocio del que resultaban con mucha ventaja. La gente viniendo de todo el mundo, trayendo su dinero y comprar los elementos del sacrificio a un costo muy alto. Jesús dice: ¿cómo estropean la oportunidad de que la gente se salve cuando a ustedes se les dio este lugar para que lo administraran, abriendo las puertas a la humanidad? Entonces, lo que dio a entender Jesús, cuando usted lee la situación en Marcos, lo que da a entender Jesús es que va a llegar el día en que ese templo ya no va a servir para nada, porque ya perdió su validez. El pueblo de Israel perdió su eficacia, perdió su territorio de un pueblo administrador de los bienes de Dios y se convirtió en un pueblo relegado, por un pueblo que no representaba nada, que para los israelitas eran los perros, los menos dignos, los gentiles, y a eso se elevó Dios a la categoría de ministros suyos, porque estos no dieron la medida. Esa es la idea del texto de Mateo 13. Es que con este pueblo ellos oyen, se les dio la palabra, se les dio la revelación, pero están viendo y son como ciegos, están oyendo y son como sordos, y oyendo y viendo no asimilan en su corazón. Y entonces llegó el momento en que yo no los pude rescatar, perdieron el espacio y se perdieron en medio de su fracaso administrativo. En el cristianismo eso ha sucedido, ¿no? Con entidades religiosas que terminaron manejando cosas muy fuera del orden y nunca le administraron a Dios. Siempre ellos se apacentaron a ellos mismos. Y eso lo estamos viendo en este tiempo. Y el mundo se quedó sin recursos de Dios. Oigan lo que estoy diciendo. El mundo se quedó sin recursos de Dios porque los administradores fracasaron. Se hicieron ricos, se hicieron fuertes, se hicieron poderosos, pero el mundo no recibió nada. El mundo no recibió nada. Es decir, ese sistema donde la gente fracasa administrando es una cosa pavorosa, y lo más grave es que no hacemos ni mínima conciencia del problema. Cuando usted lee en el texto de Marcos, en el capítulo 4, Marcos capítulo 4. En el versículo 21
Marcos 4:21, hay una nueva ocasión en que Jesús usa ese término. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Fíjense ustedes, es esa necesidad de hacer evidente la claridad de lo que Dios está revelando. Fíjense que estamos hablando del mismo tema y el tema es iluminación, claridad. El valor que tiene el hecho de que un pueblo, una comunidad, una persona tenga una claridad especial de parte de Dios y pueda entender cosas que a la mayoría de las personas en el mundo, incluyendo el mundo religioso, no tienen sentido porque ellos no ven eso. Y se supone que esas claridades están para que esas personas que las reciben se pongan en los lugares donde puedan dejar ver todo eso. Es decir, iluminen con la claridad que reciben. Esos son talentos a muchos niveles. Fíjense que la claridad puede ser lo más básico, que es un manejo económico. Eso es una claridad de Dios. Dios le da a una persona que sabe administrar o que maneja los recursos adecuadamente, y Dios lo bendice para que él se coloque en un lugar prominente para guiar a otros, para proteger a otros, para solventar la vida de otros. Y las personas terminan encerrándose, colocando la luz debajo de la cama, colocando el recurso de Dios en un territorio que a nadie le sirve. Eso tiene que ver con talentos de revelación de Dios, eso tiene que ver con conocimientos, eso tiene que ver con estructuras de madurez, una cantidad de cosas que son las que da Dios. Y la gente, al recibir todo eso, no entiende que está recibiendo un recurso de administración que debiera estar todo el tiempo colocándose en lugares en donde eso que tienen les sirva a los demás, ¿ya? Y no escondidos en su egocentrismo y no metidos en sus ambientes personalísimos, sin poderle aportar a la sociedad circundante alternativas especiales que son las que vienen de parte de Dios. Es la relación con usar válidamente la luz que se nos da, claridad, discernimiento, conocimiento. El propósito es dejarlo ver todo. Si yo lo entendí, entonces, si lo recibí dentro de la iglesia, yo lo promuevo, yo lo transmito, me convierto en una persona dedicada con entusiasmo a llevar esa claridad a las vidas que a mi alcance está poder afectarlas. Y por eso, en el presupuesto de este tipo de ventajas, está el hecho de que llega un momento en que esa persona estéril comienza a opacar.
Es decir, su capacidad para entender las grandes razones de Dios se va yendo, se va diluyendo, porque termina muy metido o contaminado con una cantidad de cosas que son las propuestas del mundo y termina administrando un bien que lo toma como suyo de acuerdo a los intereses y a los manejos del mundo. ¿Ya? Hermanos, desde el punto de vista espiritual comienzan esos retrocesos, esas pérdidas de claridad, esas pérdidas de sentido que hacen que las personas al final se queden hasta sin motivación de orden espiritual. ¿Ya? En la idea es que esa luz debe alumbrar al mundo, esa luz que tenemos. Y vean ustedes que el texto se complementa con otra expresión. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mire cómo se aplica aquí en ese texto, y todo tiene que ver con eficacia administrativa. Tengan presente las cosas que ustedes oyen y cómo las oyen. Porque todos podemos estar oyendo lo mismo y entendiendo las mismas palabras, pero al final, como las oigo, en el espíritu que las oigo, en el discernimiento que lo hago, en la sensibilidad con que me aproximo a las cosas que estoy entendiendo, eso hace la diferencia. Por eso dice, tengan cuidado cómo oyen. ¿Por qué? Porque eso que se les da, se les va a demandar. Eso que se les da, se les va a demandar. Mañana usted va a ser exigido por todas las claridades que llegaron a la vida suya y debieron crear en usted unas posturas que debieron servir para guiar a otros a las posturas válidas, y no ese entender un sinnúmero de razones sin que eso afectara definitivamente sus propias vidas y terminaran ustedes entendiendo muchas cosas, pero nunca aplicándolas a la vida, nunca entendiendo el sentido práctico de ellas, por tanto, nunca afectando a la humanidad con su claridad. Lo que termina, hermanos míos, afectando a la gente es el ejercicio práctico de la vida de un creyente que sabe aplicar lo que entiende. Voy a decirlo en estos términos. La verdadera obra de Cristo no son los simples conceptos que Jesús elaboró. La verdadera obra de Cristo fueron las posiciones que Jesús tomó en la vida, producto de su claridad, de modo que terminó en una práctica existencial que demostró una eficacia y una superioridad especial por encima de todo lo que se manejaba religiosamente en el tiempo en que él estaba ministrando. Por eso lo que a nosotros nos salva no son los conceptos, a nosotros nos salva la fe de Jesús. Y nosotros somos de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir? Ese tipo de personas que terminan creyendo como Jesús creyó, terminan actuando en la vida consecuente con las razones que aceptan. Por tanto, no somos simplemente personas que saben muchas cosas, sino personas
que vivimos a una altura muy distinta del común y desde esa altura donde Dios nos quiere ubicar es que nosotros podemos servir para la salvación de los demás. ¿Verdad? Desde esa altura de vida, de práctica, de modelo existencial. Aleluya. Cuando nos negamos a meternos en la práctica de todo eso, hermanos, lo poquito que hemos entendido se nos quita, porque no nos va a servir para la vida, porque vamos a enfrentar situaciones, y esos son los momentos de prueba. Vamos a enfrentar situaciones, y a pesar de que tenemos un sinnúmero de conceptos aquí, hermanos, no tenemos ni la más mínima capacidad para hacer uso de toda esa información, de todos esos contenidos, para elevar nuestra vida y colocarla muy por encima de las situaciones críticas a las que tenemos que enfrentarnos. Uno ve que los fracasos espirituales se dan no necesariamente en cosas que la gente no entiende, sino en cosas que la gente nunca practicó, nunca desarrolló la capacidad para encontrar caminos y poner en práctica todo eso que ha entendido. Yo sé que en muchas ocasiones, viviendo cosas, a usted le dicen, dándole consejos, le dicen, es que entienda esto que dice el Señor, esto otro que dice el Señor. Y le dicen a uno, las personas le dicen a uno, pastor, yo eso lo sé. Yo eso lo sé, pero es que estoy en este momento metido en un lío así, y la solución está en el hecho de aplicar, poner en práctica eso que entiende bien, demostrando que nunca dio fruto. Le entregaron el talento y lo enterró porque nunca se ejercitó para hacer de la claridad recibida una cosa existencial y práctica en relación con su situación en el mundo. No, eso no se hizo. Y entonces las situaciones llegan y son las pruebas. Esas son las grandes pruebas en donde la persona dice yo no soporto, yo no aguanto, yo no soy capaz de resistir esto, y se revienta. Mañana recomienzan, ¿me comprende? Y regresan al medio espiritual o siguen en el medio espiritual recomenzando, pero se les perdió todo lo que tenían, todo lo que habían desarrollado, todo lo que habían logrado en su avance estructural, todo eso se les quedó en nada. Y la pregunta es, ¿será capaz de volverse a levantar para comenzar a construir una cosa nueva, esperando que Dios todavía le tire una moneda? Voy a decirlo en esos términos, que Dios todavía tenga confianza para entregar un área de administración y que tenga arrestos para comenzar a hacer las cosas de cero, entendiendo que el resto se le perdió. ¿Cuánta gente ha vivido eso? Mucha. ¿Qué tanto alcanza a levantar las personas? A veces ya no levantan. Su disposición queda reducida a prácticas religiosas, pero ya la fuerza, el ánimo, la disposición, digamos, esa dinámica de entusiasmo de la persona que está comenzando a hacer las cosas,
eso ya no está. Regresar al gozo es la experiencia maravillosa en la cual se va desarrollando la vida espiritual de una persona que va saliendo adelante. Regresar al gozo es una cosa bravísima. Eso es lo que le pide el salmista del Salmo 51 a Dios. ¿Ya? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y espíritu qué? Noble me sustente. Es decir, yo sé que con los recursos que tengo, yo puedo intelectualizar, pero ¿cómo hago para levantar toda esta estructura que está demandando un entusiasmo que no me llega fácil? No me llega fácil porque se tiene que enfrentar continuamente a los terribles sentimientos de culpa. Y de hecho los pueden vencer. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a creer en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Claro, herramientas hay suficientes para levantarse, pero el proceso se necesita entusiasmo extremo, se necesita redoblar esfuerzos para poder salir adelante y que Dios lo vea como un administrador a quien le puede confiar algo de su programa, de su propósito. Yo he visto personas que por razón de sus sentimientos, los grandes avances que hizo en su proceso cristiano, se desplomaron cuando se metieron en relaciones afectivas y terminaron metidos en matrimonios con personas que de Dios no tenían nada. A veces forzándolos a que se bautizaran, meterlos a la iglesia para luego justificar un matrimonio. Y uno trabajando en el plan prematrimonial, trabajando a la persona, uno le dice, si es duro salir adelante en una vida de pareja de dos personas que están luchando por ser fieles a Dios, a sobreponerse al lastre que representa a alguien que llegará el día, porque va a llegar ese día, en que esa persona le diga que no va a seguir. Porque lo más probable es que eso suceda. Son cosas que acontecen benignamente en el 80% de los casos, pero cuando uno es objetivo, casi en el 90% de los casos eso sucede. El que entra mal a una relación afectiva desde el territorio de un interés por una persona y no por lo de Dios, hermanos, se sale mal. Llega el día en que se cansa, ya se casó, ya logró su cometido y entonces comienza a tirarse para atrás en los intereses religiosos hasta que se vuelve toda una resistencia difícil de superar, complicadísima. Ahora, yo acepto muchas veces que esas relaciones se puedan dar con personas que tienen sensibilidad religiosa. Yo conozco gente con sensibilidad religiosa, muy, muy buena sensibilidad religiosa, que cuando tienen eso y están al lado de una mujer o de un hombre cristiano, auténticamente cristiano, esa sensibilidad religiosa opera, porque abre la puerta al aspecto espiritual. Yo veo casos de esos en la iglesia. Pero eso no es lo común. Eso no es lo común. Hermanos, se meten en unos berenjenales no simplemente afectivos, porque comienzan a sufrir, comienzan a tener ese sentimiento de que esa persona no les corresponde idealmente, porque además esa persona no es, en el sentido moral, no es confiable. Una cantidad de cosas así por el estilo. Hermanos, y volver a ubicarse en el lugar donde Dios los tenía. Eso es muy complicado.
Eso es muy complicado. Pero que se logra, se logra. Lo estoy diciendo no para desanimar. Le estoy diciendo es para decirles, oigan, para decirles que esto hay que tomarlo en serio. Y si nos ponemos en serio a enfrentar las cosas y sobre todo a salir de los errores nuestros, digamos, a renovar la fuerza de nuestra disposición espiritual de la manera válida, los resultados se ven. Y yo tengo que hablar cosas muy bonitas de gente que he conocido que ha venido de crisis, se han levantado y se han convertido en bendición, espiritualmente hablando, y son ejemplos maravillosos. Pero hermanos, lo que les quiero decir es que el principio se cumple. ¿Ve? Tenía, y lo poquito que tenía se le perdió porque no fue responsable. No actuó con responsabilidad, no actuó con el criterio de alguien que sabe que tiene que dar cuentas y que tiene que hacer las cosas bien hechas, porque le están demandando el compromiso de sacar adelante algo que le entregaron en las manos, y la bendición que trae eso como resultado bendito, como resultado saludable, es maravilloso, pero eso como fracaso, hermanos, es una condición complicadísima, y de eso va a depender nuestra salvación. La salvación no depende de que yo sea religiosamente una persona muy metida en el cuento. La salvación depende de mi responsabilidad administrativa. ¿Me salvo? No me salvo. Y hay gente metida en la iglesia todo el tiempo, aún liderando en la iglesia, que cuando lleguen los momentos críticos, inclusive ese momento que tiene que ver con la muerte, no les aguantan los arrestos. ¿Me escuchan? No les aguantan los arrestos, porque no tienen nada. No tienen nada, hermano. Es un vacío de fruto terrible. Ese tipo de personas que todo el tiempo estuvo por allí merodeando, por allí actuando muy metido en el cuento religioso, pero nunca comprometiendo la vida en el extremo de la obediencia y del servicio a Dios y del compromiso con la causa, compromiso que tiene que ver con la propia vida. No, hermano, no lo hizo. Y estoy diciendo esto y no es extraño que eso lo tengamos que aplicar a pastores. Escuchen lo que estoy diciendo. A mí no me resulta extraño de que eso lo tengamos que aplicar a pastores. Una persona puede dedicarse a vegetar en un trabajo religioso y nunca avanzar en el territorio administrativo. Nunca cosechan nada, no ayudan a nadie en nada, no se comprometen con nada. Y se vuelven personas poderosamente atenidas, cómodas, gozando del privilegio religioso. Espere que llegue la prueba y las demandas de fondo, a ver si les queda algo del recurso original que Dios les dio para costearse en las situaciones críticas en las que la vida los puede meter, porque no es extraño y tarde o temprano vamos a estar metidos en situaciones críticas. ¿Cuánto avanzó? No avanzó. Hizo una cosa religiosa superficial. Muy buena persona, hasta muy noble, pero espiritualmente, hermano, frenado, improductivo, sin tener el más mínimo interés en hacer que los talentos que Dios le entregó dieran fruto. Y lo digo para el pastor como para el creyente raso. Eso es para todo el mundo. Salvarse no es permanecer en la iglesia. El logro de salvación no se hace porque yo permanezco todo el tiempo en la iglesia.
allí a trancones, allí a empujones, pero estaba en la iglesia. No, hermano mío, salvarse es compromiso, es actividad, es dedicación, es superar cosas, porque si Dios me da algo, es para hacer eso productivo, de modo que mi vida se va superando cada día más. Y voy dando un fruto que como efecto del logro de mi propia vida se vuelve recurso de salvación para mucha gente a mi alrededor. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Tiene sentido eso? Espero que sí. ¿Ya? Espero que sí, hermanos míos. Voy a decirles unas cuantas ideas complementarias de eso, de esas aplicaciones de la idea, del principio administrativo. Decimos que el que demuestre responsabilidad se hará acreedor a que le confíen mucho más. Responsabilidad, compromiso de vida, esfuerzo y lucha por las cosas que recibe de parte de Dios, se vuelvan condiciones muy victoriosas en la vida de él, en la vida de ella. El creyente que usa los recursos recibidos por amor a la causa, en beneficio de los otros, se enriquece a sí mismo, recibe más de parte de Dios, recibe solvencia, es decir, capacidad para entender cosas mejores, para manejar territorios administrativos más exigentes, más demandantes, ¿ya? Pero todo es alrededor del servicio. Todo eso es alrededor del servicio. De modo que cada vez su poder, digámoslo así, su poder de servicio se amplía. Cada vez sirve más, sirve mejor, porque tiene más. Y va a llegar un día en que Dios lo va a enriquecer tanto que todo su entorno se va a ver afectado positivamente por lo que de Dios recibe. A veces, hermanos míos, uno no necesita recibir una enorme cantidad, por ejemplo, hablando de claridad, con un poquito de claridad que yo ponga al servicio, dedicándome a establecer mi vida con responsabilidad sobre la base de esa claridad. Hermanos, comienza un proceso de crecimiento en la vida mía que nadie detiene. Nadie detiene. Y eso uno lo ve en la iglesia. Gente que comenzó de una manera muy sencilla, pero muy comprometido en el plano de vivir a la altura de la claridad que se recibe. Y buscando las formas prácticas. Esas son las personas que a uno lo están consultando y le dicen, pastor, esto dice así, y eso cómo se come, y eso cómo se lleva a la práctica. Es que yo estoy viviendo algo así, así. Hermanos, eso es unas cosas extraordinarias, porque uno se da la libertad de dirigir la persona hacia el encuentro con el sentido práctico de la palabra. Y sucede que esas personas se vuelven tan solventes que con una facilidad enorme transmiten eso y se vuelven personas que proveen recursos de salvación a un entorno, a un medio, y Dios cada día los enriquece más. Comenzaron pequeñitos y se hicieron grandes en la obra de Dios, en el programa de Dios. Desde muchos campos de la vida, porque no es la idea de que todos tienen que llegar a ser pastores, no, desde muchos campos de la vida, pero son personas eficaces porque viven a un nivel de claridad existencial que son personas que iluminan todos los ambientes donde ellos se mueven. Maravilloso ese efecto, ¿ya?
Jesús enseña que en el terreno espiritual no hay estancamiento. ¿Avanzamos o retrocedemos? ¿Oyeron? ¿Sí oyeron? En lo espiritual o avanzamos o retrocedemos. Aquí en esa parábola y en el principio de administración no se condena a una persona por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Fíjense ustedes, lo más grave es que teniendo cómo hacerlo, no lo hizo. No lo hizo. Y tenía el recurso en las manos. Ya, aunque tenga mucho, uno no tiene nada hasta que no hace producir lo que tiene. Pues de entrada, todo lo que nos llega, llegó por un acto de confianza del dueño de los bienes que nosotros administramos. ¿Cuál es la ganancia nuestra? El hacer producir eso que le pertenece al otro que nos lo confió. Espero que esto haya quedado claro. Les pido el favor que se pongan de pie. Que Dios nos ayude a crecer, a avanzar, a caminar, a superar estadios existenciales y que no nos quedemos dando vueltas en el mismo lugar. Hay gente que me dice a mí, pastor, es que yo no soy tan inteligente, es que a mí no me queda fácil entender eso. Yo le digo, lo que menos necesita es inteligencia, hablando de la manera como nosotros interpretamos la idea de inteligencia. Lo que necesita usted es voluntad. Si usted quiere avanzar, usted tiene en la iglesia recursos para entender. Y en la medida en que usted, al ir entendiendo, va elaborando prácticas de vida, hermano, usted va a llegar muy lejos. Porque si entendió algo hoy, porque se le aclaró, se le explicó, se le detalló, y usted dice, esto me sirve para mi vida. Claro, lo voy a practicar, me voy a meter en la práctica de esto, voy a ver cómo organizo mi vida alrededor de esta claridad. Usted hace ese ejercicio y en ese movimiento usted avanza más que las personas que tienen mucha capacidad intelectual, pero tienen muy poquita voluntad para trabajarse la vida. Y eso es lo que va a dar el fruto. El fruto lo va a dar es su disposición a meterse a vivir en lo que va recibiendo de Dios, a ser productivo el talento que Dios le da. Y cuando usted menos piense, usted va a encontrarse moviéndose en territorios de vida exclusivo de los entendidos, no de todo el mundo, de los entendidos. ¿Por qué? Porque su sentido práctico hizo que lo poquito se volviera grande y eficaz. ¿Quiere pedirle al Señor que lo ayude en eso? Vamos a orar, vamos a orar. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor, Señor, necesito avanzar, no me puedo quedar aquí, yo debo dar medida, yo debo superar este nivel en que me encuentro. Y hermano, no se angustie, no es para que se angustie, pero sí para que lo tome en serio, para que se comprometa. Padre eterno, gracias. Gracias por todas las cosas que nos das, por todas las expresiones de tu amor y tu respaldo espiritual. Gracias por tu forma de tocarnos la vida, de despertarnos sensibilidad y compromiso. Gracias, Dios mío, porque estás trabajando en nosotros estos niveles de claridad, de avance, de superación y de el entendimiento de las cosas en las cuales tú quieres que nosotros nos comprometamos. Señor, ayúdanos entonces a entender esta responsabilidad que nos entregas, ayúdanos a ubicarnos en un territorio distinto para que el propósito tuyo en nosotros se cumpla. Danos, Señor, la fuerza del poder de tu Espíritu para vivir a la altura de esta demanda de responsabilidad que nos haces.
En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén.